¿Cómo? Disculpen la molestia, pero yo en el hospital trabajo hasta las 2. Si hay una emergencia o no emergencia, me van a la sala a empezar la bipolar para que entre todo, ¿no? Y por eso la demora. Bien, no grabaciones, ya les dije, creo al. Sí, entendido. Ok, ¿hay ventilador algo? No, apaga la luz de acá, por favor, para que se pueda ver bien. Pueden interrumpirme durante la clase, no tengo ningún problema, pueden hacerlo si tienen alguna duda. Ya veo que tienen las copias y les deben haber pasado las clases, entonces no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Ok. Bien, creo que es la última teoría. ¿Sí? A ver, las teorías que estaban pendientes son cáncer de pene y tumor de Willis. Son dos patologías de las que menos se espera, pero de las, bueno, porque en el argot en nuestra sociedad un poco se habla. Mucha gente, muchos varones no saben que existe el cáncer de pene. Piensan que es algo como que una leyenda urbana, pero en realidad el cáncer de pene es más común de lo que creemos. Es bastante frecuente. Ahora en el hospital hoy día se operó una penectomía parcial. Hay otro paciente con cáncer de pene, a veces me acordó para mañana. Hay otro paciente con cáncer de pene hospitalizado. Y la verdad no vemos menos de 10 a 20 casos al año de cáncer de pene en mi hospital. El REBA debe ver la misma cantidad, los del INET deben ver la misma cantidad, igual que el SAOH. En los hospitales grandes van a ver frecuentemente el cáncer de pene, entonces no es una incidencia tan baja como creemos que puede presentarse el cáncer de pene. Solamente para que recuerden un poco, ¿sí?, lo que es la estructura del pene, la parte del glande, que está conformado básicamente por el cuerpo esponjoso, la tónica lupinia, que está por debajo de esto, que nos separa el cuerpo cavernoso del cuerpo esponjoso, y tenemos el prepucio, ¿sí?, que tiene una lámina propia y que de alguna otra manera es un factor que nos va a proteger de algunos agentes y que también es un factor que se puede desarrollar básicamente el cáncer de próstata, porque si no lo tenemos muy higiénico es uno de los principales factores de riesgo. Entonces, es importantísimo esto porque el cáncer de pene generalmente se va a desarrollar entre glande y prepucio o en ambos casos a la vez, como si fuera algo mixto. Entonces, y es diferente también porque tenemos que tener en consideración porque ocurren cánceres en zonas transicionales, como por ejemplo que están asociados al VPH, como por ejemplo el cáncer del ano o en el cáncer del cuello uterino. Entonces, para que recuerden un poco esa anatomía, el cuerpo cavernoso está cubierto por la túnica lupinia, la uretra que está envuelto por el cuerpo esponjoso, y luego tenemos la piel con parte del dardos que recubre el pene. Esto es importantísimo dentro de la anatomía que deben haber en la primera clase. El drenaje linfático, ¿por qué? Porque es parte del tratamiento, es importantísimo porque es parte del tratamiento que viene a los pacientes con cáncer de pene. Y es que, si ustedes se dan cuenta, que el drenaje linfático del pene va hacia los ganglios inguinales superficiales y hacia los ganglios inguinales profundos. Y adicional a esto, va el drenaje linfático hacia los ganglios pélvicos. Por eso se llama, tengo que estar pensando en que si hay ese drenaje hacia estos ganglios, voy a tener que hacer una linfadenectomía superficial, probablemente una linfadenectomía profunda, en el caso de los ganglios inguinales profundos, o una linfadenectomía pélvica en el caso de que no sea. Entonces, para esa linfadenectomía, los reparos anatómicos para nosotros son básicamente el aductor largo, el sartorio, ¿sí?, en la parte externa, y el ligamento inguinal. Eso es el triángulo de Scarpa, que ustedes tienen que conocer o saber, por lo menos por referencia, hacia los laterales, ¿sí?, lo que va a circunscribir la zona donde yo voy a hacer la linfadenectomía. Pero mis reparos anatómicos interiores dentro de este triángulo de Scarpa, voy a tener la vena safena y la vena femoral. Es decir, mis ganglios se van a distribuir alrededor de la safena y alrededor del callado de la safena, que es en la unión con la vena femoral. Es importantísimo porque es donde yo me voy a ubicar anatómicamente y van a hacer mis reparos anatómicos quirúrgicos para poder hacer la linfadenectomía. ¿Qué tengo por encima? Hacia la piel. ¿Qué cosa es lo que hay?
O me saco toda la piel, me saco toda la grasa. Porque ya les dije, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y de alguna otra manera me guío hacia la parte anterior superior. Pero y hacia arriba, y hacia abajo, anatomía. O llevar un manato en el tiempo virtual. ¿Sí? ¿Llevar un manato en el tiempo virtual? No lo sé. Tengo escarpa arriba. ¿Qué es escarpa? La fascia de escarpa. Y hacia abajo, la fascia lata que recubre el músculo. Okay. Entonces, la incidencia es importantísimo, como les repito, perdón. El cáncer de próstata no es una enfermedad ajena a nosotros, es más, el cáncer de pene está asociado más en las poblaciones como nosotros, en países subdesarrollados. Porque tenemos varios factores de riesgo. Primero, los pacientes son fibróticos, la mayoría no son circuncidados, no hay una buena higiene del pene. En general, nuestra población tiene un grado de instrucción bajo, existe la promiscuidad sin cuidados, sin el uso de preservativos. Entonces, de alguna u otra manera tenemos muchos factores de riesgo para poder desarrollar el cáncer de pene en el futuro. Entonces, la incidencia, por ejemplo, aquí en España es uno de los países europeos que tiene mayor incidencia de cáncer de pene y puede llegar hasta 1.3. En general, Europa se mantiene por debajo de 0.9 o por debajo de 1, mientras que en Perú no hay mucha estadística todavía, pero estamos aproximadamente por encima de 1. Entonces, el cáncer de pene va a aumentar conforme aumenta la edad. Sin embargo, he visto pacientes jóvenes con 40 años, un médico joven que vivía en provincia con 40 años de edad debutando con cáncer de pene invasivo. Si tiene ganas de dormir, doctora, puede salir afuera, yo no tengo ningún problema, no he pasado lista, pero por favor, nadie me duerme. Si alguien tiene ganas de descansar, va, se moja y regresa, no tengo ningún problema. Yo sé que ahora es difícil, no solamente para ustedes, sino también para mí. Ok, pregunta de examen. El BPH en el cáncer de cuello de útero está asociado en qué porcentaje Vamos a hacer la pregunta. ¿Qué porcentaje de los cánceres de cuello uterino están asociados a BPH? Cuello uterino. ¿Ah? De cuello uterino. 80%. ¿Perdón? 80%, 90%. Hasta el 90-95% pueden estar asociados en cáncer de cuello uterino a BPH. En el varón no es así. 1/3 de los cánceres de pene están asociados a BPH. ¿Me entiendes? No es una relación directa con el cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son los pacientes de BPH epidemiológicos para el cáncer de cuello uterino? 16-18 en la calle. Los últimos son para cáncer. ¿Ok? Los últimos para cáncer de pene. Es cierto, agregamos 2 más. Ustedes ven las vacunas de BPH. Las vacunas de BPH, ¿cuántos tipos de BPH tienen? Las que inyectan a los varones y hacen publicidad en las farmacéuticas. ¿Cuántas? ¿Han visto? ¿Ah? Dígame. 9, 8, 9 y algunos incluso hablan hasta el 22, pero 8 a 9, generalmente 8 en promedio. Entonces, y sin embargo, ¿cuántos tipos de BPH hay? ¿Cuántos serotipos? Más de 20. ¿Más de cuánto? Más de 20. Más de 20 puede ser 1000. Entre 150 y 200 serotipos de BPH. ¿Ok? Entonces, 1/3 de los cánceres de pene están asociados a BPH. De la biología de los vivos, por ejemplo, mientras más jóvenes somos, vamos a tener mayor porcentaje de cáncer de pene. La incidencia mundial está en el 0.9 y la más baja la tiene Israel. ¿Por qué? Por la circuncisión. ¿Ok? Entonces, cuando uno comienza a ver acá, de Sudamérica con 1.5 de incidencia y tenemos una alta tasa de mortalidad de 0.46. Mientras que comenzamos a ver Europa baja a 0.86. Y si vemos algún otro país, bueno, en África uno puede decir, pero si los africanos son más pobres, ¿por qué podrían tener los africanos menos tasa de incidencia de cáncer de pene comparado con América Latina, por ejemplo? La raza. ¿La raza? No, no está asociado a la raza. Por eso, vean, lo más azul es mayor incidencia de cáncer de pene. Lo más claro es menos incidencia. Y es verdad, el norte del África tiene menos incidencia de cáncer de pene. ¿Qué religión está en el norte de África? ¿Ah?
musulmanes. Y los musulmanes también practican la circuncisión como principal parte de su religión. Por lo tanto, es un factor protector. La circuncisión es un factor protector, por supuesto. Entonces, si la circuncisión es un factor protector del cáncer de pene, ¿qué cosa es un factor pro cáncer de pene? La fimosis. A la cabeza, la fimosis. ¿Y por qué la fimosis? La fimosis está relacionada con varias de las cosas que vemos acá, con hábitos de higiene. Si yo no puedo retraer el prepucio, no voy a poder lavarme el pene. ¿Entienden? Si no puedo retraer el prepucio, no me lavo el pene, voy a hacer balanitis a repetición. Si no tengo balanitis a repetición, voy a poder hacer algo que se llama balanitis obliterante, o es un tipo de balanitis especial, que es un factor de riesgo para cáncer. Entonces, todo eso está asociado y se circunscribe. Entonces, ¿cuáles son mis factores de riesgo? En relación a la tasa de circuncisión, menos en la población, menos circuncisión se realiza, menos factor protector va a tener para el cáncer. El hábito de higiene, la presencia de lesiones premalignas, que la vamos a ver más adelante, la exposición al tabaco. El tabaco en cáncer urológico, ¿en qué está presente como principal factor de riesgo? Aparte del cáncer del pene. Cáncer de vejiga. Vejiga y qué más. Cáncer de urotelio. Urotelio superior, porque urotelio también es vejiga, urotelio superior, Cáncer de riñón. de riñón también, y otro. No está notando. Nosotros ya jugamos con otros dos factores, aunque les digo, bueno, yo por el dicho que el tercero es un factor implícito, pero son dos factores importantes. Ok. Número de parejas sexuales, infección por VPH. Ok. Entonces la fimosis, ya lo deben saber, en pediatría lo deben haber hecho, normal, se retrae el prepucio totalmente, el prepucio se retrae parcialmente hasta menos, poco más del 50% que se puede visualizar el glande, si es menos del 50% tipo 2, si se visualiza solamente el meato uretral tipo 3, buenas tardes doctores, te saludan antes de entrar a un lugar. Y tipo 4, cuando veo un capuchón, pues simplemente no veo totalmente nada. ¿Ok? Entonces, la fimosis está relacionada con el 20-60% de los pacientes con cáncer de pene. Y existe una fuerte asociación entre eso. Prácticamente es causa-efecto, pero sí. Ahora, yo tengo 20 años, me circuncido, ¿yo no voy a tener cáncer de pene? No creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque el cáncer de pene, la fimosis, si yo la trato antes de los 7 años, me va a trabajar como un factor protector para el cáncer de pene. Pasados los 7 años no tiene ningún indicador. Es decir, si ustedes se circuncidan a su edad, ya no existe la relación de un factor protector contra el cáncer de pene. ¿Sí? Entonces es hasta antes de los 7 años. ¿Y le podemos circuncidar al año, a los 2 años? Sí, religiosamente sí, pero desde el punto de vista urológico, que se debe haber dicho, ¿no? Se puede esperar hasta el 5º año de vida para que se retraiga el prepucio espontáneamente. Pero si esto no pasa después del 5º año de vida, uno debería realizar la circuncisión. ¿Y cuál es la otra causa? ¿Cuál es el otro criterio para realizar circuncisión en niños? Que no sea religioso y que no se retraiga espontáneamente desde el 5º año de vida. Y que yo pueda operar antes del 5º año de vida. ¿Han llevado ya por qué pediatría? ¿No han hecho fimosis? ¿Fimosis no? Balanitis a repetición. Yo tengo balanitis a repetición, el criterio para la circuncisión. Ok, y la otra causa de factores de riesgo, infección por virus papiloma humano, ¿cuáles son los serotipos más frecuentes? Ya lo dijimos, 16, 18, 6 y 11 agregados. ¿Sí? Y la prevalencia puede oscilar un tercio de los cánceres de pene están asociados a VPH y puede llegar eso hasta un 50%. Ok, ¿cuál es la histología más común en cáncer de pene? A ver, doctor, dígame usted que está leyendo sus copias, ¿cómo te pidas? Biches, ¿cuál es la histología o la patología más frecuente en cáncer de pene? ¿Quién me dice? ¿Quién anda las copias? Porque no sé qué tarde, el doctor llegó tarde, media hora de leer algo. ¿Ah? ¿Perdón? Epidermoides. O también llamado escamoso. Así como lo conocemos más como escamoso, pero también llamado epidermoide. Esa es la patología más frecuente. 95% de los casos están asociados a carcinoma escamoso de pene o carcinoma epidermoide de pene. Y ya saben, los tipos histológicos, básicamente después de esto, va a ser vasculoide, capilar o incluso el mixto.
Bien, tabaquismo en la cabeza, ya saben que aumenta el OR conforme hay mayor tiempo de fumador. El hecho de que yo haya dejado el cigarro no significa que ya no tengo ese factor de riesgo. En vejiga, por ejemplo, hablamos hasta 20 años después puede presentarse como factor de riesgo, pero conforme pasan los 10 años, yo ya puedo disminuir mi factor de riesgo, ¿sí? Las lesiones del pene y la balanitis crónica, ya les mencioné, balanitis a repetición puede ser un indicio de que yo pueda desarrollar cáncer de pene en el futuro. Las verrugas genitales, como por ejemplo estas, ustedes ya las han visto en algún otro curso de infectología. Y estas son las lesiones premalignas, clásico, muy común, que son por ejemplo la eritroplasia leishmaniasis, que es una placa blanquecina, brillante, que ustedes ven un poco sobrelevada sobre el glande y sobre parte del prepucio. Y estas lesiones que se dan, que son lesiones premalignas, hasta un 33% pueden convertirse en lesiones carcinógenas. ¿Sí? Un poco diferente a la enfermedad de Bowen, aunque histológicamente un poco difícil, aunque clínicamente un poco difícil muchas veces de poder entenderlas, aunque esto también puede afectar tanto a la piel como a la mucosa, pero se presentan más unas máculas más blanquecinas, ¿sí? Un poco difícil de entenderlas, pero por patología el patólogo puede diferenciar. La diferencia es que estas tienen menos malignidad, hasta un 5%, pero ambas se tienen que tratar. La papulosa babuloide, muy común, esto solemos verlo bastante en los pacientes jóvenes, incluso a veces es difícil diferenciarla de la queratosis seborreica. ¿Han visto? Por ejemplo, si ustedes tienen este tipo de lesiones los varones, levántense el polvo, si ven otro tipo de lesiones, esa es queratosis seborreica, que eso lo maneja el dermatólogo porque son lesiones básicamente de piel y no están asociados a virus papiloma humano. Pero estas lesiones, esta papulosa babuloide, tienen un riesgo de enfermedad menos del 1%. Generalmente las tratamos con electrocauterio, con quimioterapia y generalmente las solemos tratar. Porque el paciente es lógico, se siente impaciente porque las parejas suelen ver este tipo de lesiones y prefieren tener el tratamiento. Ok, las verrugas o condilomas gigantes, ¿sí? Que están asociados al virus del papiloma 6 y al virus del papiloma 11. Si bien es cierto, estas lesiones son bien, llamémosle así, escandalosas, se pueden presentar en la zona anogenital y generalmente están asociados incluso a lesiones malignas, pero de bajo grado, no de alto grado. El líquen escleroso, bastante común, se pongo aquí un enfermero, igual, tengo dolor en el prepucio, generalmente el pene no suele doler, pero tengo dolor en el prepucio, y esto se ve mucho en adultos jóvenes, en adultos mayores incluso. Se forma con el tiempo crónicamente, se va cerrando el prepucio, pero no es un prepucio normal, es un prepucio enfermo, no es un prepucio sano, por eso que ustedes ven la diferencia de la piel de este prepucio, de la diferencia de la piel de este prepucio blanquecino. Y se forma como un capuchón. Y cada vez que el paciente intenta tener relaciones, retrae el prepucio se aprieta, porque lógico, lo estoy distendiendo, rompo las estructuras y a la siguiente el prepucio se cierra más y de esa forma. Entonces, cuando uno retrae el prepucio y lo opera al paciente, lo que va a encontrar es un pene con un glande, con una piel atrófica, ¿correcto? Blanquecina, aterciopelada incluso, con un meato estrecho. Ese es el líquen escleroso. ¿Okay? Más común de lo que uno piensa también. Y el 2 al 8% pueden presentar cáncer de pene. En una oportunidad tuve un paciente así, homosexual, que tenía todo el pene, había el líquen escleroso, hice una incisión y cuando encuentro el glande, lo que primero detecto es una lesión maligna, era un cáncer de pene. Hicimos biopsia en ese momento, ¿sí? Y era un cáncer de pene, salió positivo para cáncer de pene. Entonces, nadie debe tener el prepucio con biopsia. ¿Okay? Nadie debe tener el prepucio. Los sitios donde generalmente se suele presentar el cáncer de pene, 48% en glande, 21% en prepucio, ambos ya suman cerca del 70%, que es la zona es la forma más frecuente de presentarse, tanto en prepucio como en glande. Digamos así, es mejor que se presente solamente en prepucio, porque el tratamiento es muchísimo mejor, más rápido, el tratamiento más efectivo, versus que se presente en glande y en prepucio. En el surco velano prepucial 16%, en cuerpo de pene 8%, otros como base de pene 7%. Ok, entonces, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? ¿Sí? Entonces, la enfermedad comienza a ingresar, si bien es cierto, la fascia de Buch, que es una barrera antitumoral que se presenta en nuestro cuerpo, si esta se comienza a traspasar, va a penetrar básicamente a una zona que son los cuerpos cavernosos. Y va no solamente a penetrar los cuerpos cavernosos, sino también va a penetrar
hacia el sistema linfático. Ya les dije, si es que ingresa al sistema linfático, lo primero que va a hacer es irse de los ganglios inguinales superficiales hacia los ganglios inguinales profundos y luego hacia los ganglios pélvicos. Es por eso que estos pacientes, dentro de su historia natural de la enfermedad, no solamente el problema es la lesión no puede ser tan grande o puede ser inmensa, dependiendo del paciente, pero el paciente ya puede presentar adenopatías inguinales unilaterales o bilaterales durante la enfermedad. ¿Eso qué significa? Que ya tiene compromiso ganglionar. ¿Y qué? Si hablábamos hace un momento que la safena y la vena femoral estaban por allí y que los ganglios están alrededor, estos ganglios pueden comprometer esos grandes vasos. ¿Qué es lo que sucede? Estos pacientes no se mueren muchas veces por metástasis, sino se mueren por sangrar. Una vez que comienza a sangrar esa vena femoral, nadie la para. Ni los vasculares entran a operar. No hay forma de operar. Todo esto se forma, como nosotros decimos, un magma, una zona difícil de intentar poner un punto para poder cerrar eso. Si yo quisiera hacer algo, tendría que hacerlo como los vasculares por acá arriba. Eso significa que ya no hay irrigación abajo. Porque al costado de la vena, ¿qué cosa pasa? Una arteria. Entonces, por lo tanto, el compromiso es tanto de vena como de arteria. ¿Entiendes? Esa es la historia natural de la enfermedad. El cáncer de pene mata, mata. No solamente amputándome o haciéndome una penectomía parcial o una penectomía total, ya me salvé. No, las penectomías parciales o las penectomías totales van también acompañadas de linfanectomías inguinales, superficiales o profundas, o también linfanectomías pélvicas, porque es la única forma de curar al paciente. No todo tratamiento para cáncer de pene es linfanectomía. Entonces, los pacientes con cáncer de pene no tratados mueren a los 2 años de diagnóstico. ¿Qué tiempo después muere un paciente diagnosticado con cáncer de próstata localizado? 10 años. 10, 15 y hasta 20 años si yo hago tratamiento. Pero un cáncer de pene te puede llevar en 2 años después del diagnóstico. ¿Ok? Y si es metastásico, obviamente. Entonces, para complementar lo que se había preguntado antes, el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso es la histología más frecuente en este tipo de pacientes. Y el hallazgo de condilomatoso baceloide, que es una forma mixta, ¿sí? La podemos encontrar entre un 50 a un 60%. Ok, y acá están los tipos de carcinoma epidermoide: clásico, baceloide, verrucoso. Ya les he dicho la forma más frecuente del baceloide y verrucoso, y dentro de eso se encuentra el carcinoma verrucoso, el papilar, el condilomatoso, que es otra forma de verrucoso, el verrucoso híbrido, los carcinomas mixtos, los sarcomatoides, que por ustedes se encuentran carcinomatoides en cualquier tipo de cáncer, desde ya es agresivo y probablemente intratable. Sí, esto solamente para que lo tengan de referencia y lo sepan. No les voy a preguntar en el examen porque es algo bastante complejo, pero lo que sí me gustaría que sepan es que les quede que el carcinoma escamoso epidermoide es el 95% de los casos con cáncer de pene. ¿Ok? Cuando hablamos de carcinoma in situ, y la diferencia con cáncer de vejiga, el carcinoma in situ en el pene es un cáncer que recién está en sus indicios, que puede estar asociado incluso a la hiperplasia de Creigh, a la enfermedad de Bowen, a la papulosis bowenoide que hemos visto. Son lesiones que, si bien es cierto, tienen un riesgo elevado de aparición de cáncer de pene, pueden ser tratados básicamente con terapia focal o terapia local. Bien, entonces estas son las formas. O sea, ¿qué nos interesa saber del cáncer de pene? No es solamente su extensión, sino también la penetración, es decir, qué tanto invade o qué tanta profundidad tiene este cáncer, porque eso es lo que va a ser un factor de riesgo importante para la progresión de la enfermedad y para ver la sobrevida del paciente y para ver de qué cosas me puedo olvidar. Entonces, los tumores superficiales pueden ser grandes o largos, pero si son superficiales, excelente, tienen una baja incidencia de metástasis inguinales y sobre todo son de bajo grado, y eso nos ayuda muchísimo. Si son verrucosos, estos sí van a tener también un excelente pronóstico, porque muchos, si bien es cierto, son aparatosos, pero generalmente también pueden ser de un bajo grado. Pero si ya tienen pueden ser pequeños, pero de profundidad, tienen un pronóstico malo, inadecuado. Y si son multicéntricos y profundos, de igual manera. Entonces, las formas de crecimiento que tiene el cáncer de pene son múltiples, como ustedes pueden ver. Pueden ser únicos, superficiales, pueden ser verrucosos y superficiales también, pueden ser profundos y aplanados incluso, o pueden ser multicéntricos, es decir, presentarse en varias partes. Este es el TNM, parte de lo que es cómo voy a diferenciar el cáncer de pene o cómo me voy a ubicar, pero lo que quiero que sepan es que existe el G1, G2 y el G3, igual que para cáncer de
próstata, 1, vejiga, 2, pero el G2 no cogemos en vejiga, solamente es G1, G3, ¿no? Entonces, igual, bien diferenciado, moderadamente indiferenciado y poco diferenciado. Mientras más indiferenciado es, el paciente tiene menos probabilidad o tiene más probabilidad de progresión y un pronóstico inadecuado. T1 superficial puede coger piel, puede coger solamente glande, superficialmente, ¿sí? T2 ya profundiza hacia el cuerpo cavernoso o hacia el tejido esponjoso. En realidad hay una discusión porque hay dos corrientes en donde algunos ponen al T2 cuerpo esponjoso, otros al T3 cuerpo cavernoso, otros ponen al T2 cuerpo cavernoso. Los europeos plantean al revés, T3 cuerpo cavernoso, los americanos plantean T2 al cuerpo cavernoso. En realidad no se dan muchos problemas, mientras más invasivo es el cáncer de pene, más probabilidades de mala progresión. Y acá ustedes lo pueden ver, ¿ven? El T3, este es el europeo, va a invadir el cuerpo cavernoso, mientras que el T2 va a invadir el cuerpo esponjoso. Mientras más está central hacia el meato uretral y hacia la uretra, pero externamente, mejor pronóstico que hacia la uretra internamente. Antes se consideraba mucho la uretra, ahora ya no se considera. Y los estadios. Solamente apréndense de que mientras más profundo es, el cáncer de pene es más agresivo. ¿Ok? Entonces, los tumores que invaden menos de 5 milímetros tienen bajo riesgo de metástasis. Los tumores que invaden más de 10 milímetros tienen hasta el 80% de ser metástasis ganglionar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Ninguna? Ok. Entonces, como se pueden dar cuenta, los condilomatosos hasta 18.2% pueden presentar, o en promedio presentan metástasis ganglionares, mientras que los carcinomas epiteliales 56.7 y los sarcomatoides 89. ¿Qué les dije? Sarcomatoide en cualquier patología recurrente, metastásico, progresivo y no responde a ningún tipo de tratamiento. Si no lo sacas, no responde. Y así lo saques, nuevamente recibe. ¿Ok? Estas son fotos de pacientes propios allá del hospital. Ven un cáncer de pene glandular. Si bien es cierto, parece, acá está el meato, a veces no se logra diferenciar el meato. Si bien es cierto, parece una sola zona, pero ustedes comienzan a diferenciar. Se dan cuenta que el prepucio no se retrae totalmente porque no logro ver el surco balano prepucial, e incluso acá tengo una pequeña adherencia. Estos pacientes generalmente tienen una fimosis tipo 2, tipo 3. Entonces, cuando yo hago el examen físico, no solamente veo lo que es el glande o veo lo que es el prepucio, también tengo que comenzar a palpar el cuerpo del pene. Hemos tenido pacientes que en el glande no tenían absolutamente nada y el cuerpo del pene era pétreo, pero ya les dije, ¿qué porcentaje de los pacientes con cáncer de pene son afectados solamente el cuerpo del pene? Mayoría. 8%, ¿sí? Hasta el 8% en promedio. Entonces, no es muy común encontrar solamente que el cuerpo del pene esté tomado, pero cuando uno le hacía la palpación estaba pétreo y había metástasis ganglionares a nivel inguinal. Parece que se murió en menos de 2 meses. Entonces, hay que ver no solamente el tamaño de la lesión, sino la forma de la lesión y las ubicaciones de las diferentes lesiones. ¿Okay? Este paciente, por ejemplo, a simple vista le diría penectomía parcial. Algo que es muy común es que estos pacientes, cuando ya vienen con un cáncer de pene hasta cierto punto avanzado, el mal olor. ¿Por qué? Hay un mal olor, pero eso no es un mal olor por el cáncer, es porque siempre hay una sobreinfección agregada. Siempre hay una sobreinfección agregada. Entonces tenemos que dar tratamiento antibiótico de amplio espectro para mejorar. Ok, este es otro tipo de paciente, si se dan cuenta, no hay una superlesión a nivel del pene, pero sin embargo, este es los ganglios inguinales. Y ese es el desarrollo de la metástasis. Si el paciente comienza a sangrar de algún lado, porque ya hay compromiso de los vasos femorales, uno no tiene dónde poder coger el vaso para tratar de hacer hemostasis. Es imposible, porque todo este tejido es viable. Es un paciente con un cáncer de pene con los ganglios. Entonces nuestro examen físico debe ser no solamente el pene, sino la zona inguinal, buscando que palpar los ganglios móviles o si no son móviles los ganglios. Entonces los ganglios palpables están entre el 28 y el 64% de los pacientes, ¿sí? Y en menos cuando son palpables, la mitad de ellos se pueden encontrar ganglios metastásicos. Y estos pueden ser hasta un 75 a un 20 unilateral y un 25 bilateral.
Entonces, ¿qué me ayuda? ¿Cuáles son? Lo que a ustedes les gusta, porque cada vez que tengo grupos, les digo, ¿qué le van a pedir? Pum, defensa, resonancia, tomografía. No es así, recuerden, siempre es de lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿ok? De lo más barato a lo más costoso. No crean que la resonancia es la solución a todo, ya lo han visto en cáncer de próstata. Se pide solamente resonancia cuando yo tengo mis dudas o quiero estadiar o hacer esta cosa. Ahora ya apareció el TCMA, ya lo han estudiado también, pero cuesta 18.000 soles, si no me equivoco, 13.000, 18.000 soles. A todos les voy a pedir TCMA, no les voy a pedir TCMA a todos los pacientes, porque todavía es costoso para nuestra sociedad. Antes la resonancia magnética costaba aproximadamente 2.000 soles, si no me equivoco. Ahora la resonancia magnética ha bajado hasta 800 soles, lo he visto en el privado. Entonces, poco a poco va a ir bajando, pero eso no significa que abusemos. Es igual, si yo tengo una limpieza, tengo un paciente con sospecha de cólico renal, ¿qué es lo primero que le pido? ¿Eco de qué? Eco renal. ¿Voy a pedir de repente una roten sin contraste? No, tengo que pedir un eco renal, por más que mi sospecha sea grande, porque ¿qué es lo que voy a buscar? En eco renal, hidronefrosis. Si compruebo que hay hidronefrosis, recién voy a una urgencia sin contraste. ¿Sí? No piden con contraste, no van a gastar al paciente, los médicos generales piden con contraste, no sé para qué. Sospecho de cálculo. Ok, entonces, una de las posibilidades que yo puedo pedir es una resonancia magnética del pene, ¿sí? Pero es ¿cuánto la pediría? La pido básicamente si yo quiero hacer terapia focal, o sea, terapia conservadora, ¿sí? No quiero hacer una penectomía total porque quiero preservar parte del pene, o quiero hacer una glandectomía y quiero ver que no hay compromiso. Pero el examen físico nos ayuda mucho. Si yo palpo y veo que solamente es superficial, podría trabajar solamente con terapia focal o terapias parciales. Entonces, la resonancia magnética, si bien es cierto, se está utilizando actualmente en países o que forma parte de las guías, la indicación está, no la pido si no es necesario. Puedo pedir una Doppler de pene me ayuda. ¿Sí? Algunos dicen que una Doppler de pene en erección, otros dicen que no es necesario la Doppler de pene en erección. Lo que sí se sabe es que la resonancia magnética no es necesario que vaya en erección. Entonces, ¿cómo favorezco la erección del pene si quiero ver una Doppler? Simplemente doy tadalafilo, que lo han visto en HBP, ¿no? Doy tadalafilo de 20 miligramos, favorezco la erección y puedo hacer una ecodoppler de pene, sobre todo para ver si hay compromiso en la virginia, que es lo que se puede visualizar fácilmente con la Doppler de pene. El PET-CT me permite para una evaluación de la lesión primaria, todavía está en estudio, pero es carísimo, o sea, no lo podríamos solicitar nosotros. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos dicen las guías europeas 2024, nos dicen, realizar una exploración física detallada del pene y genitales externos es un grado de recomendación muy fuerte, ¿sí? Para evaluar morfología, tamaño, localización peniana. Debo llevar una resonancia magnética, no es necesaria la elección artificial y solo cuando sea incierta la invasión corporal o yo busco una cirugía conservadora del pene. Para eso tiene un apoyo en su fuerza de recomendación de ley. Okay. Lo que sí tengo que hacer es una exploración física de ambas ingles. ¿Okay? Tengo que documentar si palpo los cambios o algunos solamente son. ¿Todos los ganglios son metastásicos en cáncer de pene? ¿Todos los ganglios que yo palpo van a ser metastásicos? No necesariamente. Algunos solamente son inflamatorios. Bueno, otro tipo de paciente, ven, en el hospital, lo vemos, compromiso de todo el glande, ¿se dan cuenta? Tiene compromiso de todo el glande, vamos a hacer penectomía parcial. Igual, compromiso de la zona del surco balano prepucial. Acá se pueden ver ahí compromiso de glande y compromiso de prepucio. ¿Ok? Igual penectomía parcial. Ahora, ¿cuándo hago yo penectomía parcial y cuándo hago yo penectomía total? Lo dijeron en la visita médica, a ver si recuerdan, Ale, Fátima, Diego. ¿Qué distancia debo dejar de 4 centímetros? Más de 4 centímetros. ¿Sí? Más de 4 centímetros, ¿por qué? Para que pueda orinar, para que pueda hacer sus necesidades. Eso es lo más importante, porque de esa forma el paciente va a tener chorro miccional, porque si no todo va a ser goteo. Si mi posibilidad de dejarle menos de 4 centímetros, ya debo hacer una penectomía total y hacer una uretra perineal. ¿Ok? Entonces, más de 4 centímetros, de 4 a más, si yo tengo esa distancia, voy a hacer una penectomía parcial si está dentro de las posibilidades. Menos de eso no. Ok, pero el diagnóstico de cáncer de pene se realiza básicamente por biopsia. ¿Ok? No a todo paciente que yo le vea una lesión verrucosa enorme, ya vamos a penectomía parcial de frente. No, tengo que hacer una biopsia.
Después de la biopsia, yo voy a una penectomía como primera forma de tratamiento. Y estas biopsias generalmente las hago en cuña. Es cierto que acá no se visualiza muy bien, porque la biopsia tiene que tomar dos partes. ¿Qué partes? Ale, Piero, Fátima, ¿me escucharon? Ayer en la visita. Tiene que tomar una parte sana y una parte comprometida por el cáncer de pene. ¿Para qué? Para que me dé cierto grado de profundidad y me permita ver sobre todo el nivel de profundidad. Entonces, tendría que ser más lateralizada o periférica a la lesión. ¿Ok? También se puede considerar la biopsia excisional, por supuesto, pero esto es más como una especie de tratamiento biópsico. Es decir, saco toda la lesión y si no hay nada comprometido, mantengo. Puedo considerarlo parte del tratamiento. Lo hacemos con bisturí al frío y luego colocamos puntos. Igual, lo que ya les mostré hace un rato, el PNM para cáncer de pene. Ok, entonces, ¿qué viene aquí? La estratificación de los ganglios linfáticos regionales. ¿Qué me interesa? Acá ya veo. N0 no palpable, N1 palpable, móvil, unilateral, a un solo ganglio, unilateral, móvil. Y N2 palpable, móvil, unilaterales o también puede ser bilaterales y mayor de 2. ¿Ok? Cuando ya tenemos un N3, son básicamente masas nodulares a nivel pélvico también. Entonces, ya dieron cuenta, si tengo un solo ganglio unilateral, de preferencia un N1, si tengo bilaterales, más de un ganglio, pueden ser unilaterales o también bilaterales, pero son más de un ganglio, ya estoy hablando de N2. El N0 son ganglios no palpables, pero no significa que no haya micrometástasis, ¿entendieron? Entonces, el compromiso linfonodal y la extensión es importantísimo para el pronóstico individual y de sobrevida del paciente. Los N0 tienen un riesgo de 13 a 25% de micrometástasis, ¿ok? Los N0. Mientras que los N positivos, sean N1 o sean N2, tienen un riesgo de 20 40% extra. Definitivamente son metastásicos, pero de estos metastásicos, 20-40% no son metastásicos, porque les decía, por lo mismo que les decía. ¿Por qué? Porque esto se va a deber a un nódulo inflamatorio. Es más, hasta cuando yo era residente hace ya varios años, primero lo que hacíamos antes de hacer una linfanectomía era darle tratamiento antibiótico. Si el ganglio persistía, íbamos a linfanectomía. Si el ganglio no persistía, no íbamos a linfanectomía. Ahora no, vamos a linfanectomía todos y ya no damos tratamiento antibiótico. ¿Y por qué damos tratamiento antibiótico? Porque justamente de los ganglios positivos, el 20-40% no eran metastásicos, podían ser básicamente inflamatorios. Ok, ya les dije que el PET-CT está en estudio, olvídenlo, ya cuando ustedes sean médicos de medicina física, ahí van a poder, de medicina nuclear, ahí van a poder ver el PET-CT, ya debe estar más barato, ya. Ok, entonces, acá ven cómo es los linfonodos, se pueden visualizar adenopatías e incluso se puede ver el pene, miren, se puede ver el pene compromiso de la tumoración, que tanto puede penetrar hacia el cuerpo cavernoso, ¿sí? Y eso se puede ver a través de la resonancia magnética. Ok, esto sí lo van a tener que leer porque es bastante interesante, por eso que no me gusta colocar letras, pero en esta parte sí, porque parte del examen incluso. Ok, entonces, el PET-CT para determinar el rol diagnóstico en la ausencia de linfonodos palpables, es decir, ya les dije, yo no tengo linfonodos palpables, ¿qué porcentaje era? ¿Puedo tener micrometástasis? Ah, lo dije en la diapositiva. ¿Perdón? Correcto, hasta un 25% de los pacientes pueden tener micrometástasis. Entonces, tengo que ayudarme de otros métodos que me puedan decir, este paciente sí tiene micrometástasis y por lo tanto tienes que hacerle algún tipo de tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando yo tengo ausencia de linfonodos palpables, está en estudio que el PET-CT es una buena opción porque tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 78%. ¿Sí? Pero no logra descartar si es que esos linfonodos que no se logran palpar y que están visibles y que por tomografía tampoco puedo verlos, son del compromiso tumoral o son inflamatorios. Entonces, todavía está en discusión el uso del PET-CT. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo vamos a guiar básicamente de lo que mismo que les he dicho. Si no tengo linfonodos palpables, ya sé que hasta un 25% de los pacientes pueden presentar micrometástasis. ¿Ok? Por lo tanto, asumo eso y desde el punto de vista quirúrgico lo voy a tener que hacer.
Solsona es un urólogo de Valencia, España. Él reportó combinar justamente el grado etiológico de los tumores T1, G1, que tenían bajo riesgo de compromiso nodal. O sea, es decir, si yo tengo anatomía patológica y este paciente está en T1, G1, no debería hacerle linfadenectomía, ¿sí? Pero si yo tengo pacientes T1, G2, o T2, G1, o T1, G3, sí debería hacerle, porque pueden presentar hasta un 80% de micrometástasis conforme aumenta el T. Entonces, el TNM para nosotros es importantísimo para ver en los pacientes si debemos hacer linfadenectomía. Y eso se trabajaba mucho, ¿verdad? Hacíamos la penectomía parcial y a las 4 semanas, o entre las 3 y 4 semanas, hacíamos la linfadenectomía. Ahora solemos hacer linfadenectomía más la penectomía parcial total. Entonces, otros factores pronósticos son la profundidad, que siempre les he dicho, la invasión del cuerpo cavernoso, el conjunto de la uretra y un grado histológico alto. Si es un G3, va a ser. Acá estamos realizando justamente una penectomía total con mi reciente con el LR2 o SR3. Y bien. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento de los tumores superficiales? Es decir, tengo mi litroplase de Keirat, tengo mi enfermedad de Bowen. ¿Qué hago si tengo una que hasta el 8% produce cáncer de pene, la otra puede tener 3 a 5%, la otra puede tener 1% de cáncer de pene de probabilidad? ¿Qué puedo hacer? Tratamiento, terapia focal, terapia tópica, imiquimod. ¿Han visto el imiquimod alguna vez? ¿En crema? ¿Aire? Sí, dime. Utilizan la crema para el BPH, uno, también lo usan los dermatos para otras cosas. Psoriasis, algunas veces, ¿sí? Manejan, los dermatólogos manejan bastante, pero también lo manejamos los urólogos. Entonces damos imiquimod, ¿sí? Podemos usar 5-fluoracilo también. Son tratamientos no invasivos, los damos por durante 2 hasta 4 semanas. Eso no lo voy a preguntar porque no tiene mucho sentido para el examen, pero ya saben que existe imiquimod para este tipo de tratamiento. Y vamos observando. Tenemos que biopsiar después del tratamiento, por supuesto, y vamos viendo la evolución clínica del paciente. La ablación por láser está entrando con mucha fuerza, el láser está entrando en todo ahora. Y la cirugía. Ahora hacemos cirugía de MODS, que son, se utilizan unos equipos especiales donde sacamos específicamente, como quien dice, la piel del pene, la piel del glande. ¿Sí? Como si estuvieran cortadas con micrótomo. ¿Saben lo que es un micrótomo? Sí, igual. Entonces, como si estuvieran cortadas como en el micrótomo, igual forma. Son cirugías poco profundas, ¿no? Porque son lesiones superficiales, como si fueran carcinomas in situ. ¿Ok? Bien. Y esta es una cirugía donde hacemos solamente una incisión local. Ustedes ven acá, hay una lesión, ¿ok? Y le hemos hecho una extirpación local. ¿Podríamos considerar una glandectomía parcial? Sí. ¿Se dan cuenta? Tratando de hacer una cirugía conservadora. ¿Qué tengo que hacer? Márgenes de resección menos de milímetro, oncológicamente seguros, sobre todo cuando son de bajo grado, ¿sí? Pero cuando son de alto grado, antes decíamos 2 centímetros, o sea, al glande, a la lesión, teníamos que quitarle 2 centímetros más y después de eso teníamos que tratar de dejar 4 centímetros. Poco probable, ¿no? Si yo tengo un paciente. Entonces, ¿qué hacíamos? Se dejaba todavía un margen de 2, luego se bajó a 1 centímetro y ahora conservamos 1 milímetro hasta 5 milímetros de margen científico limpio. Y lo que tenemos que ver es la calidad de vida. No crean que, pero doctor, ¿por qué no le dejamos que sea 3 centímetros, 2 centímetros? El paciente se va a sentir psicológicamente mejor. Es peor para la calidad de vida del paciente. Lo que tratamos de ver es calidad de vida del paciente. El paciente orina mal, el paciente va a venir, no puedo orinar, tengo que usar pañal. Y eso es peor en la calidad de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Penectomía total. Es mejor que orine sentado a que orine todo el tiempo mojándose. ¿Ok? Esta es la penectomía parcial. Esta no es de nosotros, esta foto es de nosotros, no me gusta, mal, porque nosotros intentamos hacer un neoglande, es decir, acá le colocamos el percucio por encima de los cuerpos cavernosos. Nosotros abrimos más la uretra, dejamos un poco más de uretra, abrimos un poco más la uretra, la espatulamos y tratamos de hacer un nuevo glande, más o menos de este tamaño. Y el prepucio sería el cordonado hacia los costados. Esta es una foto antigua donde se solía hacer la penectomía parcial de esta forma. Ya no solemos hacer la penectomía parcial de esta forma. Tratamos de generar un neoglande. Como son generalmente pacientes adultos mayores, la función del pene no va a tener una función sexual, va a tener una función básicamente urinaria o de miccionar. Porque también tienen parejas adultas mayores que desde el momento que saben que su pareja tiene cáncer de pene ya no tienen ningún tipo de actividad sexual. ¿Ok? Cuando la utilizamos, cuando consideramos de que son lesiones grandes, que son profundas, pueden ser de 3,
Pueden ser de grado, consideramos hacer penectomías parciales. La radioterapia ayuda, usamos la radioterapia en casos extremos, sobre todo en las regiones inguinales, pero aquí ya les he dicho, lo que va a mandar es sacar el tumor primario, si es una penectomía parcial o si es una penectomía total. ¿Ok? Si no puedo sacar el tumor, de nada sirve. La radioterapia y la quimioterapia no son las mejores opciones. Cuando son enfermedades localmente avanzadas, ya les dije, la amputación sigue siendo la primera opción. Si es quirúrgicamente estable, la amputación total. Esta es la penectomía parcial, como les dije hace un rato. Esta es otra técnica extraída de un libro. Veo acá la lesión tumoral. Voy a extirpar los cuerpos cavernosos. Voy a hacer control hemostásico por cada cuerpo cavernoso. Voy a liberar la uretra aproximadamente 1 centímetro y dejar, como les repito, espatular la uretra. Ellos suelen poner el prepucio encima como si cabalgara. Nosotros no solemos hacer también circuncisión sacando el prepucio completo, y lo que hacemos es la uretra llevarlo hacia atrás de tal manera que formamos una especie de neoglande, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente con un cáncer de pene también de nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué posibilidades hay de que podamos dejar un margen quirúrgico libre aquí? Poco probable. ¿Se dan cuenta? No logramos ni siquiera ver el meato. O sea, por dónde misiona el paciente no sabemos. A esos pacientes le colocamos talla vesical desde que llegan. Y si ven tejido purulento, lo que les dije, estos pacientes suelen infectarse rápidamente. Entonces el paciente viene con un pene con fuerte mal olor, generalmente infectado por gérmenes tipo pseudomonas, ¿sí? Donde hay que recibir tratamiento antibiótico de amplio espectro. Igual otros pacientes se dan cuenta con abundante contenido de tipo fibrina, ¿sí? Con una gran lesión, no se logra evidenciar el meato uretral. Son pacientes que no vienen de inmediato, dejan de venir mucho. Este es lo que ya vimos anteriormente. Esta es una penectomía parcial, como les dije. Vemos el cuerpo cavernoso, la uretra, y luego tratamos de dejar lo mejor que podamos en un neoglande. Entonces, para que ustedes vean lo que dicen ahí las guías europeas, ofrecer penectomía parcial como sin reconstrucción a pacientes con invasión de los cuerpos cavernosos hasta T3 y aquellos que no están dispuestos a someter cirugía conservadora de órgano, o cumplir con un seguimiento estricto. Ofrecer penectomía total con uretrostomía perineal a pacientes con tumores invasivos que no sean candidatos a un tumor parcial. ¿Cuándo me di cuenta que no son candidatos? Ya les dije, cuando no hay mucha distancia del pene. Ofrecer cirugía de amputación a pacientes con recurrencia local, grandes o involucro en los cuerpos cavernosos. Y tratamiento multimodal que tiene que ver con quimioterapia, radioterapia, que no son totalmente efectivas, que no ayudan, no van a apoyar mucho al paciente si este no ha sido no ha tenido una linfodeptomía inguinal y pélvica, pero igual se ofrece, ¿sí? Con quimioterapia se quiere cirugía de pacientes con respuesta a quimio-radioterapia a pacientes con lesiones avanzadas primarias no resecables o pacientes con enfermedad localmente avanzada quienes se reducen al tratamiento quirúrgico. Por supuesto, hay pacientes que se reducen. Sí. Afortunadamente no lo hemos tenido porque la mayoría de los pacientes ven cómo está el pene, entonces deciden la cirugía, pero no es sencilla. No es sencilla desde el punto de vista de aceptación del paciente. Otro de los pacientes de nosotros, a esos pacientes no les voy a ofrecer penectomía parcial, ninguno de ellos son pacientes diferentes, pero se dan cuenta, acá no hay ninguna visualización del meato uretral. Es más, el glande no se suele encontrar, y las biopsias ya no suelen ser en zona periférica, sino suelen ser en cualquier parte de la que podamos ver. Este es la uretra perineal. Este es un paciente que operamos, ¿sí? Es decir, el paciente, este creo que es, él es. Si se dan cuenta, línea de neuropatía inguinal derecha, ¿vieron? ¿Sí? Todavía mantiene la neuropatía inguinal derecha, ¿ok? ¿Qué le hicimos? Una penectomía total. ¿Qué significa penectomía total? Llegamos hasta la base de los cuerpos cavernosos porque hay que llegar hasta la célula. Prácticamente decir, no voy a dejar nada del cuerpo cavernoso, no voy a dejar prácticamente casi nada de uretra. La uretra que yo encuentro sana, que por ejemplo puede ser de esta distancia, trato de liberarla. ¿Para qué? Para llevarla por debajo del testículo o por debajo del escroto, que se llama la región perineal. Y ahí es donde coloco y hago una uretrostomía, se llama, en donde voy a dejar al paciente para que pueda orinar sentado. Le dejamos una sonda provisional durante 2 o 3 semanas, dejamos una zona de dren, en este caso es un dren Pearl Rose, ¿sí? Y aquí terminamos la penectomía. Bueno, acá cuando cierran los residentes ya le dejan su oreja de perro, ¿no? Lo ideal es no dejarle ese tipo de cuestiones estéticas, básicamente. Y luego vamos a proceder a la linfadenectomía. Entonces, TIS, T1, puedo aplicar cirugía láser con CO2, T1B, T2
T2 en glandectomía parcial, como vimos anteriormente. T2 con invasión de cuerpos cavernosos, penectomía parcial. T3 penectomía parcial. En ambos T2, T3 puedo aplicar penectomía total. Si no tengo, ya les dije, los márgenes adecuados, puedo hacer penectomía total. En T4 debo hacer penectomía total, pero generalmente después de una quimioterapia adyuvante, si es que responde. Generalmente el carcinoma escamoso, el carcinoma epidermoide no suele responder. Si usted tiene un carcinoma escamoso en vejiga, ¿qué hacen? Igual que el adenocarcinoma de vejiga, ¿qué hace? Cistectomía radical. Cistectomía. ¿Entiendes? Cistectomía radical. Puedo intentar hacer parcial, puedo intentar hacer parcial, depende de la indicación, pero cistectomía radical. Igual es acá. ¿Ok? No, porque no van a responder a la quimio y la radio. Son generalmente quimio radio resistentes. Igual se les brinda, igual se les brinda. Sobre todo la radioterapia va a ir hacia la región inguinal, porque es donde intentamos que los pacientes no sigan aumentando su metástasis. Ok, para reforzar un poco sobre los ganglios N1 y N2, como les dije hace un rato, los palpables, la linfanectomía sigue siendo crucial para la supervivencia del paciente y ya saben, mientras más ganglios están tomados, mientras más se involucran unilateral o bilateralmente, o pélvicos incluso, el pronóstico es más desfavorable. Por lo tanto, es importantísimo la linfanectomía dentro del pronóstico del paciente. Cuando hablamos de linfanectomía inguinal radical, nos referimos a no solamente hacer una superficial, sino hacer una superficial profunda. ¿Se acuerdan que le dije que hay que entrar a la unión de la safena con la femoral y hacer una linfanectomía pélvica? Es importantísimo, pero no lo aplicamos en todos, ¿sabes? Lo aplicamos generalmente en N2, ¿sí? Una morbilidad, hay una morbilidad marcada. ¿Sí? ¿Cuál podría ser la principal complicación de la linfanectomía? Edema. ¿Cómo? Edema. ¿Te escucho? ¿Cuál? ¿La línea de posibilidad también la de posibilidad? ¿Cuál? ¿Cuál? No te escucho. Infecciones. ¿Retención? No, infecciones. Infecciones, sí, la primera posibilidad es infecciones. ¿Qué más? Como no es la primera posibilidad, es una de las complicaciones, pero no. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el drenaje linfático? Fíjense, pues la medicina, como les he dicho, la medicina es sentido común. ¿Me entiendes? Pero el problema es que es el menos común. Entonces, linfedema. O sea, ¿de dónde va a drenar? ¿A dónde va a drenar? Si tengo alteración del drenaje, porque me llevo a toda esa zona del drenaje. Entonces, una de las complicaciones que voy a tener es linfedema, que es la complicación mayor que tengo. Entonces, el paciente va a tener, entre comillas, un edema del miembro inferior, de todo el miembro inferior. Para eso que usamos medias compresivas, para tratar de evitar y llevarnos simplemente los ganglios que tenemos que llevar, a la profundidad que tenemos que llevar. Esa es la principal complicación. Y la infección. ¿Por qué la infección? Infección y necrosis de piel. ¿Por qué infección y necrosis de piel? Por el sistema inmune. ¿Por qué? El sistema inmune se reduce. ¿El sistema inmune? ¿Qué les dije que estaba como reparo en el techo de los ganglios? ¿Quién está ahí? Fase de carpa. La fase de carpa, si yo no conservo la fase de carpa con parte del tejido celular subcutáneo, lo que voy a hacer es quitar irrigación a la piel y por lo tanto hay necrosis de piel. ¿Entienden? Hay necrosis de piel. Cada minuto que duermen, ¿cuánto les cuesta a ustedes la mensualidad? 2.600. Saquen su cuenta, pues. Dividen entre el número de horas y por minuto. Ese minuto que se durmieron es lo que sus viejos están pagando. Pues su papá paga, no me llama. Por aquí debe haber alguno que pague esta carrera, pero bien difícil. ¿Ya te despertaste? No te quise despertar porque dije que duerma bien para que pueda repasar después bien. Entonces, eso es. Principalmente hay problemas con la linfanectomía. O sea, la linfanectomía no es tan inocua. La linfanectomía trae sus complicaciones. Entonces, yo puedo ofrecer linfanectomía conservadora de fascia, es decir, no profundizo ni me meto con la fascia lata para llegar hacia la vena femoral, y solamente puedo hacer linfanectomía superficial, o puedo ofrecer también linfanectomía radical abierta conservando la vena safena. Muchas veces
la otra vez me pasó eso, quisimos conservar las apenas, no pudimos conservar las apenas, tuvimos que cortar las apenas, quitar las apenas, y salió con todo el bloque. Y al lado izquierdo, que no estaba comprometido con esa apenas, bien tiradísima, que hicimos un pequeño movimiento y se lesionó y comenzó a sangrar. A cortarla. La idea es intentar preservarla, pero no siempre puedes preservarla. Paciente con enfermedad N2, con inferectomía radical abierta y bilateral, generalmente solemos hacerla abierta. ¿Se puede hacer por vía laparoscópica? Sí se puede hacer por vía laparoscópica. Sí, mi invasión a pacientes con enfermedad N1 y N2 solo como parte de un ensayo clínico y ofrecer quimioterapia como manejo alternativo a la cirugía de primera instancia en pacientes selectos con ganglios inguinales abultados o enfermedad ventral quienes sean candidatos a quimioterapia basada en cisplatino y taxano. ¿Qué cisplatino conocen? ¿Qué platinos conocen? Acá hay uno, cisplatino, el otro también lo usan en vejiga y en uroterio superior. ¿Cuál es el otro? Si no va bien, si mi paciente no tiene toxicidad por cisplatino, mitamicina. no. Platino, carboplatina. Ahora todo es quimioterapia, así que tienen que saber eso, cisplatino, carboplatina y todo eso. Ok, esto es para que vean, esto es la linfanectomía final, ¿sí? Para que recuerden el drenaje linfático, recuerden que por encima de, este es los ganglios que yo estoy sacando, pero por encima, esta es la piel, si yo sospecho que esta es la piel, si yo pienso que esta es la piel, esta es la fascia lata, recuerden, hacia abajo, la vena femoral, la arteria femoral, y por encima de esto, este espacio, acá está la fascia de escarpa. Entonces lo que yo voy a sacar es todo lo que está por debajo de la fascia de escarpa hasta llegar a la fascia lata. Todo esto es lo que yo lo saco. Lo saco de forma abierta, lo saco de forma laparoscópica o lo saco de forma robótica, pero lo tengo que sacar. ¿Ok? Entonces, para eso Dassler lo que hizo fue subdividir en 5 partes, en 5 sectores para hacer la linfanectomía. En el segmento 1, por, digamos así, cerca al ligamento inguinocrural, al ligamento inguinal. El sector 2 es una zona que no tiene, que se acuerda que está cerca del sartorio por acá. El sector 3 tampoco, que está más ligado hacia la arteria femoral. Pero el sector 4, que es el que está ligado hacia la vena safena, y el sector 5 hacia el callado de la safena, que es la unión con la aorta. Eso es la linfanectomía inguinal. ¿Ok? Allá. Pero lo puse para que puedan ver la linfanectomía. ¿Se puede? No se puede. Yo lo copié acá para poder ver. Igual acá, y acá lo pueden visualizar, ¿ven? Ven la arteria, pero esto ya es la linfanectomía pélvica. No les puedo preguntar. El nervio obturador, por encima del nervio obturador y por debajo del nervio obturador. Es lo que yo voy a ver. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es el nervio obturador? Porque ustedes lo estimulan y la pierna del. ¿Ok? Y la linfanectomía pélvica, voy a ofrecer linfanectomía pélvica profiláctica ipsilateral abierta o de mínima invasión en pacientes en quienes hay involucro de 3 o más ganglios inguinales de un lado en el examen patológico o se reporta extensión extranodal por algún examen patológico o tomográficamente veo compromiso. ¿Ok? Bien, entonces, este es antiguo, pero me gustó porque es bien sencillo, ¿no? Si tengo un cáncer localizado de pene, láser, crioterapia, puedo darle cualquier tratamiento tópico. Si es un cáncer localizado en prepucio, se habla mucho todavía de la circuncisión radical, es decir, sacar todo el prepucio que yo pueda sacar para dejar libre el cáncer de prepucio en el paciente. Si es una lesión de cáncer en glande o prepucio, sobre todo de compromiso de glande, penectomía parcial o total. Yo les dije que eso va a depender del tipo de biopsia que tenga y de la extensión que tenga. ¿Ok? Entonces, si hay adenopatías palpables, voy a hacer tratamiento de las adenopatías inguinales. Acá recuerden, ¿por qué les digo que es antiguo? Porque antes dábamos así, antibiótico, tratamiento antibiótico por 6 semanas y luego recién procedíamos. Ya no, vamos casi todos al linfanectomía. ¿Ok? Con este grafiquito creo que se entendió casi todo. Complicaciones, ya le dije, la principal complicación va a estar asociada al linfedema y va a estar asociada a necrosis de piel. Puede haber resistencia de la vida. Este es, por ejemplo, de una revista que la saqué de Guatemala, que me pareció importante porque difiere un poco de los hallazgos que hay en la literatura en general, ¿no? Entonces, la necrosis de piel, 2.5%, ellos tenían 13%, comparada con el linfedema, que es el 8.6%, ellos no lo reportaban. Edema 2.4%, lo que ellos más querían
mencionarles las trombosis venosa profunda que se podían dar y los seromas que les aparecían entre un 7 y un 14%, la celulitis entre un 10 a 20%. Mientras que el linfedema 3.8.4%, linfedema 3.4 comparado contra 22.4 y menos trombosis venosa profunda. Pero ya saben que la principal complicación es el linfedema. Seguimiento, que acaba de depender muchísimo del paciente. Están las guías europeas también, está en cualquiera de las guías. Hay algunas discrepancias con las guías americanas, pero es una cuestión más de otro índole. Nosotros en el hospital solemos coger mucho las guías europeas como principal protocolo de manejo en cualquier tipo de las patologías, ¿sí? Entonces, si yo tengo un tratamiento conservador de pene, es decir, que pude haber hecho una glandectomía o solamente terapia focal, seguimiento en el primer y segundo año a los 3 meses y en el tercer, cuarto, 5 años cada 6 meses, ¿sí? Y tengo que hacer exploraciones continuas, máximo de seguimiento 5 años. Si hago penectomía parcial o penectomía total, seguimiento a los 3 meses durante el primer y segundo año y una vez por año al tercero, cuarto, 5 años y siempre estar trasplantando, siempre sobre todo de la zona inguinal. ¿Ok? Si voy a hacer seguimiento a los ganglios linfáticos para esperar qué es lo que comienza a aparecer, a los 3 meses igual durante el primer y segundo año y luego cada 6 meses durante el tercer y cuarto y quinto año. Si yo tengo N0, igual, solamente diferencia que ya una vez hecho la linfadenectomía puedo hacerlo una vez al año y si es N positivo cada 3 meses y luego cada 6 meses. Entonces, en conclusión, el seguimiento, haga lo que haga en el paciente, sea esta, desde un tratamiento conservador hasta una amputación y una linfadenectomía, en el primer y segundo año tengo que hacerlo cada 3 meses de seguimiento al paciente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta qué hora tenemos que hacer? Hasta ahorita. 2 minutos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Clase de qué? Técnica. ¿De qué? Pero si no van a ser cirujanos. ¿Para qué? ¿Hay alguien que va a ser cirujano? Sin miedo, ya. Si tienen miedo de levantar la mano, no van a ser cirujanos. Porque el cirujano siempre tiene que ser un poco más avesado que ellos. Así es. Pues si no te desmayas viendo un poco de sangre, o al primer puerto, perdón, al primer sangrado de 2 litros en la operación, le vas a salir corriendo. Y lo vas a dejar solo, recién lo vas a dejar solo a él. ¿Alguien va a ser cirujano? No parece. Pero vamos a ver. ¿Y qué cirugía vas a hacer? ¿Ah? Cardiovascular. ¿Quién es para traumatólogo? ¿Alguien va a ser traumatólogo? ¿Tú qué vas a hacer? Sí. Me gusta cabeza, Cabeza y cuello. ¿Saben por qué traumatólogo? Porque para traumatología había les conté a ustedes, ¿no? Para traumatología te pedían 3 criterios, 3 requisitos. Alto, fuerte y bruto. Pero como ya la tecnología avanzó bastante, ya no tienes que ser ni alto ni fuerte. En las bromas de traumatología son las especialidades más fastidiadas desde el punto de vista de... Me he tocado por ser. Bueno, entonces haremos, a ver, ¿quién es la delegada general que me escribió? Yo soy la delegada general. ¿Quién me escribió? A mí, no es que Luisa, no es que no quiera, sino que como ella coordinó conmigo, y bueno, aparte de ahí. Si no terminamos tumor, lo que tenemos que hacer es tumor de Willis, que es algo relativamente hasta cierto punto rápido. Avanza unos minutos. Si no terminamos, podemos hacerlo mañana en la noche. Pero por igual, ¿le permiten o no le permiten? Sí. No les ofrezco hoy porque lo voy al estadio, pero mañana en la noche sí puedo ofrecerles. ¿Sí? Sí. Si no terminamos, hablen, porque hay pacientes. Voy a avanzar ahorita, puedo avanzar sí, pero para no chocar con los futuros cirujanos. Chicos, ¿están de acuerdo que lo hago ahorita o que mañana? Voy avanzando, aunque son un par de minutos, y si no, o si quieren mañana en la mañana. ¿Quieren mañana en la noche? ¿Sí? Mañana en la noche. Estaría bien como que a las 8 de la noche porque todavía hay algunos que tienen... A las 9 para mí, no tengo problema. Porque eso no me demora más de media hora. ¿Por qué? Porque el tumor de Wills, si cáncer depende, le parece un poco raro, el tumor de Wills es más raro, pero sí hay bastante. O sea, llegan
Es el cáncer pediátrico niño. ¿Ok? Bien, nos vemos entonces mañana o